Nancy Guthrie, día 65, 6 de abril de 2026. Esta mañana, en el estudio del programa Today de NBC en el Rockefeller Center de Nueva York, una mujer entró caminando con un vestido amarillo brillante. Se sentó frente a las cámaras, miró a su compañero y con la voz apenas sostenida dijo: «Es bueno estar en casa». Esa mujer era Savannah Guthrie, y el amarillo de su vestido no era un color elegido por casualidad. Era el mismo color de los listones y las flores que la gente había dejado durante semanas frente a la casa de su madre en Tucson, Arizona. Un color de esperanza, un color de espera, un color que dice que todavía no se rinde. Pero mientras Savannah hablaba en cámara, mientras sus compañeros le apretaban la mano y el público afuera del estudio sostenía carteles con la foto de su madre, Nancy Guthrie seguía sin aparecer. 65 días desaparecida. 65 días sin una sola pista sólida. 65 días sin un sospechoso con nombre. 65 días sin saber si está viva o muerta. Y hoy, mientras América veía a Savannah luchar por no llorar en televisión nacional, el hombre que se llevó a su madre seguía libre, en algún lugar, sin ser identificado, sin ser perseguido, sin haber pagado ninguna consecuencia por lo que hizo. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Y si creen que ya conocen toda la historia, esperen, porque lo que vamos a contar hoy tiene detalles que la mayoría de los medios no han unido de esta manera. Y cuando lleguen al final de este video, van a entender por qué este caso es uno de los más perturbadores y desconcertantes que ha visto este país en años. Retrocedamos al principio, al 31 de enero de 2026. Nancy Guthrie tenía 84 años. Acababa de celebrar su cumpleaños 4 días antes, el 27 de enero. Era una mujer religiosa, activa, que vivía sola en una casa en las colinas de Catalina Foothills, uno de los vecindarios más exclusivos y tranquilos al norte de Tucson, Arizona. Casas grandes, separadas entre sí, rodeadas de cactus y silencio. Un lugar donde la gente busca paz. Un lugar donde nadie imagina que puede ocurrir algo como esto. Esa noche, Nancy pasó la tarde con su familia. Cenaron juntos, jugaron juegos de mesa, rieron. A las 5:32 de la tarde tomó un Uber a la casa de su hija Annie, que vivía cerca. Horas después, sus familiares la llevaron de regreso a su propia casa. La puerta del garaje se abrió a las 9:48 de la noche. Se cerró 2 minutos después. En ese momento, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró públicamente que se asumió que Nancy estaba adentro, lista para dormir. Era una noche completamente normal, la última noche normal que la familia Guthrie conocería por mucho tiempo. A la 1:47 de la madrugada, la cámara del timbre de la casa de Nancy se desconectó. 25 minutos después, el software de vigilancia detectó movimiento afuera de la propiedad. Y a las 2:28 de la mañana, los datos de la aplicación de su marcapasos mostraron que el dispositivo había dejado de sincronizarse con su teléfono. Ese marcapasos que monitoreaba su corazón segundo a segundo, que registraba cada latido, se desconectó en la oscuridad de esa madrugada. Y desde ese instante, Nancy Guthrie desapareció del mundo digital, sin señal, sin rastro, sin nada. Al día siguiente, el domingo 1 de febrero, Nancy no se presentó a su servicio de iglesia virtual. Era algo que hacía sin falta cada semana. Cuando no contestó las llamadas, cuando los mensajes quedaron sin respuesta, la alarma se encendió. Sus hijos fueron a su casa. Savannah lo describió así en su entrevista con Hoda Kotb semanas después. Dijo que su hermana la llamó desde Nueva York diciéndole que su mamá no estaba, que entraron en pánico, que cuando llegaron a la casa y vieron lo que había adentro, supo de inmediato que algo estaba muy, muy mal. La puerta trasera estaba abierta, con las hojas apoyadas como si alguien las hubiera dejado así a propósito. La cámara del timbre estaba arrancada de la pared. El teléfono de Nancy estaba adentro. Su bolso estaba adentro. Sus llaves estaban adentro. Su auto seguía en la cochera. Pero en el porche delantero, sobre el piso, había manchas de sangre. Y esa sangre, confirmada posteriormente mediante análisis de ADN forense, era de ella. Los familiares llamaron al 911 a las 12:03 de la tarde. Y cuando los investigadores llegaron y procesaron la escena, el sheriff Nanos dijo algo que nadie quería escuchar, pero que todos sabían.
Esto no era una caída, no era una emergencia médica, no era una huida voluntaria. Nancy Guthrie había sido sacada de su casa contra su voluntad. Alguien se la llevó, en pijama, sin zapatos, sin sus medicamentos, en la madrugada. La noticia golpeó al país como un martillo cuando se supo quién era la víctima. Nancy era la madre de Savannah Guthrie, la presentadora más reconocida del programa Today de NBC, la mujer que millones de estadounidenses ven cada mañana al despertar. De inmediato, el caso dejó de ser solo una desaparición local en Arizona y se convirtió en el tema más seguido del país. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. 3 días después de la desaparición, los medios de comunicación comenzaron a recibir cartas. TMC las recibió. Las afiliadas locales de CNN en Arizona las recibieron. Las cartas exigían millones de dólares en criptomonedas a cambio del regreso de Nancy. Una nota establecía un primer plazo para las 5 de la tarde del jueves 5 de febrero. Otro plazo para el lunes 9 de febrero. El monto exigido era de 6 millones de dólares, con una amenaza explícita de muerte si no se cumplía el plazo. TMC describió uno de los mensajes como altamente sofisticado, que incluía descripciones gráficas de las consecuencias si el rescate no era pagado e involucraba una criptomoneda diferente al Bitcoin. El 4 de febrero, 4 días después de la desaparición, Savannah Guthrie apareció en un video publicado en Instagram. Estaba flanqueada por sus hermanos Annie y Cameron. Hablaba directamente a quien tuviera a su madre. Dijo que necesitaban saber que estaba viva. Dijo que estaban listos para escuchar. Dijo que querían hablar. Era un video que paralizó a todo el que lo vio. Una mujer famosa, conocida por millones, rogando en cámara por la vida de su madre, sin saber si esa madre podía escucharla, sin saber si seguía viva. 3 días después, el 7 de febrero, llegó un segundo video, esta vez con palabras que hicieron temblar a América entera. Savannah, junto a sus hermanos, dijo que habían recibido el mensaje, que lo entendían. Y luego vino la frase que sonó en todos los noticieros del mundo. Dijeron, pagaremos. 2 palabras, pagaremos. Y sin embargo, los plazos vencieron. El 5 de febrero, el 9 de febrero. Los plazos pasaron y Nancy no apareció. No hubo prueba de vida. No hubo comunicación directa del secuestrador. Solo silencio del otro lado. Un silencio que ha durado 65 días. Pero aquí viene algo que muy poca gente conoce en detalle. El FBI logró recuperar imágenes de la cámara del timbre de la casa de Nancy. Imágenes que inicialmente se creyó que no existían porque Nancy no tenía una suscripción activa al servicio de la cámara. Los expertos en análisis forense digital encontraron esas grabaciones en archivos del software de administración que parecían dañados o inaccesibles. Y lo que mostraban esas imágenes cambió toda la perspectiva del caso. Un hombre enmascarado, completamente vestido de oscuro, con pasamontañas, guantes, una chaqueta, pantalones largos, una mochila de senderismo y una funda de pistola visible en su cuerpo. Ese hombre aparece frente a la puerta de Nancy en la madrugada del 1 de febrero, manipulando la cámara del timbre, intentando destruir la evidencia sin saber que las grabaciones ya estaban guardadas en un sistema que los forenses sabrían recuperar. El FBI publicó esas imágenes, las distribuyó a todos los medios del país, las colocó en redes sociales y a pesar de que millones de personas las vieron, hasta el día de hoy nadie ha podido identificar a ese hombre. El perfilador retirado del FBI, Jim Clemente, señaló algo perturbador en una entrevista con News Nation. Dijo que el sospechoso creyó que se estaba protegiendo forensemente, usó máscara, usó guantes, intentó destruir la cámara, pero lo que no hizo fue cubrirse la boca. Lo que significa que potencialmente dejó material biológico, saliva, que los investigadores pueden analizar. El FBI confirmó que están considerando el uso de genealogía genética, la misma técnica que desmanteló al asesino del Golden State décadas atrás, para intentar identificar al responsable mediante muestras de ADN desconocidas recuperadas en la propiedad de Nancy. Y, sin embargo, hasta este 6 de abril de 2026, una fuente interna del departamento del sheriff del condado de Pima le dijo a News Nation que internamente no hay ningún nombre sobre la mesa, ningún sospechoso identificado, ningún arresto, ninguna acusación.
65 días de investigación con el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, equipos de búsqueda y rescate, análisis forense de laboratorio especializado fuera del Estado, procesamiento de evidencia digital, revisión de miles de horas de cámaras de vigilancia del vecindario, y aún así nadie sabe quién fue. Y para hacer todo más complicado, el propio sheriff Nanos, el hombre al frente de la investigación más importante de Arizona en años, enfrenta un escándalo paralelo que pone en duda su credibilidad. Una junta de supervisores del condado de Pima votó de manera unánime para exigirle que rinda cuentas bajo juramento sobre su historial disciplinario, después de que documentos internos revelaron que fue suspendido 8 veces entre 1979 y 1982, incluyendo una sanción de 15 días por uso excesivo de la fuerza que resultó en la hospitalización de un detenido. Y como si eso fuera poco, Fox News reportó que el investigador principal asignado al caso Nancy Guthrie no tenía ninguna experiencia previa en casos de homicidio. Todo esto mientras la familia espera, mientras el país espera, mientras Savannah Guthrie carga con el peso más pesado que puede cargar un ser humano, no saber qué pasó con su madre, no saber si está viva, no saber si hay algo más que pueda hacer. Esta mañana, el 6 de abril de 2026, Savannah volvió al trabajo. Entró al estudio del Today en Rockefeller Center. Se sentó frente a las cámaras por primera vez en más de 2 meses. Llevaba un vestido amarillo brillante, el mismo amarillo de los listones que la gente había dejado durante semanas frente a la casa de su madre en Tucson, el mismo amarillo de las flores que los vecinos colocaron en el porche para decirle a Nancy que no estaba olvidada. Su compañero Craig Melvin llevaba una corbata amarilla, un gesto silencioso, un acto de solidaridad que no necesitó palabras. Savannah dijo algo al inicio del programa que resumió todo en pocas palabras. Dijo: estamos tan contentos de que hayan comenzado su semana con nosotros y es bueno estar en casa. Y Craig le respondió: sí, es bueno tenerte en casa. Y luego Savannah respiró profundo, miró hacia las cámaras y dijo: bueno, vamos, ¿listos o no? Hagamos las noticias. Y en ese momento, en esa frase simple, había algo que partía el alma. Una mujer que no sabe si su madre está viva. Una mujer que lleva 65 días sin dormir bien, sin saber, sin respuestas, que tuvo que renunciar a cubrir las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 porque su mundo se había detenido, que apareció el 26 y 27 de marzo en una entrevista en 3 partes con Hoda Kotb para hablar de su madre, de su dolor, de su fe, que el 5 de abril, un día antes de regresar al trabajo, grabó un mensaje para su iglesia en Nueva York, confesando en público que había momentos en que la promesa de su fe parecía irreversiblemente lejana, que había cuestionado su fe, que se había sentido abandonada. Esa misma mujer se puso un vestido amarillo esta mañana y volvió a hacer lo único que sabe hacer: seguir adelante. En la segunda hora del programa de hoy, Savannah salió a saludar a los fanáticos reunidos afuera del estudio en Rockefeller Plaza. Algunos llevaban pines amarillos, otros sostenían carteles con la foto de Nancy, y Savannah, tomada de la mano de su compañera Jenna Bush Hager, no pudo contener las lágrimas. Luchó contra ellas, las contuvo un instante, y luego les dijo a los que estaban afuera: ustedes han sido tan hermosos. He recibido tantas cartas, tanta amabilidad para mí y para toda mi familia. Lo sentimos, sentimos sus oraciones. Y en ese momento, el estudio entero se quedó en silencio, porque no hay palabras adecuadas para ese momento. No hay forma de responder a eso que no sea simplemente estar ahí. Un agente retirado del FBI, llamado Jason Pack, dijo algo esta semana que resumió perfectamente lo que Savannah está haciendo. Dijo: lo que Savannah está haciendo al regresar al Today el 6 de abril es algo que he visto hacer a familias en casos como este más veces de las que puedo contar. Te levantas, pones un pie delante del otro, confías en que las autoridades harán su trabajo y sigues viviendo, porque la alternativa es dejar que quien hizo esto gane 2 veces. Y luego dijo algo que dejó a todos sin palabras. Dijo: puedes secuestrar a la madre de alguien,
pero no puedes secuestrar su columna vertebral. La familia sigue ofreciendo $1 millón de recompensa. El FBI sigue ofreciendo $100,000 adicionales. El total es $1,100,000 para cualquiera que aporte información que ayude a encontrar a Nancy Guthrie o a identificar al responsable. El número de pista del departamento del sheriff del condado de Pima es el 520-361-4900. El número del FBI es 1-800-CALL-FBI. Si alguien que está viendo este video en cualquier parte del mundo tiene información, cualquier información, por pequeña que parezca, ese número puede cambiarlo todo. Nancy Guthrie nació el 27 de enero de 1942. Vivió en Tucson durante más de 5 décadas. Crió a 3 hijos sola después de que su esposo muriera a los 49 años en un accidente durante una expedición minera en México en 1988. Era religiosa, era cariñosa. Era, según Savannah, una mujer de presencia luminosa, de fe silenciosa pero profunda, de humor travieso. Era, en palabras de su propia hija, tiempo presente para ella. No tiempo pasado, presente. Porque Savannah se niega a hablar de su madre como si ya no estuviera. Todavía. Hoy es día 65. El hombre de la máscara sigue libre. Las notas de rescate siguen sin ser confirmadas como auténticas por las autoridades. El marcapasos de Nancy lleva 65 días sin transmitir señal. Sus medicamentos no estaban con ella cuando se la llevaron. Y en algún lugar de este mundo, si es que todavía está en este mundo, hay una mujer de 84 años esperando que alguien la encuentre. Esta mañana su hija se puso un vestido amarillo y volvió a trabajar, no porque haya superado lo que está viviendo, sino porque no puede dejar de vivir mientras espera, porque rendirse significaría dejar ganar a quien se llevó a su madre, y Savannah Guthrie no está dispuesta a dejar que eso ocurra. El vestido amarillo fue su respuesta. Sin palabras, sin discurso, solo ese color brillante en una mañana gris. Un color que dice que Nancy Guthrie no está olvidada, que la búsqueda no ha terminado, que alguien en algún lugar todavía sabe algo, y que ese día en que esa persona finalmente hable, ese día en que la verdad salga a la luz, la familia Guthrie estará ahí esperándola. Ese día todavía no ha llegado, pero el vestido amarillo dice que seguirán esperando hasta que llegue.